programa lo denominamos desde el confinamiento y tiene por intención, como siempre lo comentamos, pensar diferentes temas, diferentes temáticas a partir de una temática por programa, una temática que abra y se cierre en este mismo gran bloque de programa. Y la idea siempre es hablar de diferentes disciplinas con gente como vos, que todo el tema del paisaje y la naturaleza es muy entendido en este caso, y obviamente problematizarlo atravesado por lo que nos atraviesa a todas y todos, que tiene que ver con este confinamiento justamente, esta pandemia. Y, y lo primero que se me venía a la cabeza cuando pensaba en que podamos charlar un ratito y que nos des tus opiniones, ya un poco más metido en el tema, más allá de la que todos podemos tener y la que leemos, ¿no? Porque también creo que la pandemia se convierte en un momento en donde todos opinamos de todo, lo cual a veces en algunas situaciones se vuelve bastante peligroso. Pero yo creo que lo primero que surge es esta cosa que constantemente aparece el paisaje y la naturaleza que aparece de pronto, ¿no? Vemos las medusas en Venecia, ciervos en la Patagonia, mariposas gigantes, el que tiene balcón o en su terraza, y si bien de esto hay certeza, digo, no es que es todo una gran meme y es toda una gran mentira, seguramente la naturaleza está mucho más aliviada del paso del ser humano, digo, en algún momento vamos a tener que salir nuevamente, si bien algunos ya están saliendo por cuestiones de trabajo y demás, vamos a tener que salir y volver a interactuar en este planeta Tierra con esta naturaleza. Y bueno, creo que la gran pregunta tiene que ver si todo va a volver a ser como antes de la pandemia o si quizás que esto que está pasando nos deje algún reflejo, nos deje alguna sensibilidad y que quizás también me atrevo a hacerte la otra gran pregunta que me parece que esto de alguna manera muestra el agotamiento, ¿no? Si se quiere, de un sistema de depredación. Bueno, ahí te dejé varias preguntas como para ir pensando y desentramando. Bueno, es interesante, Facu, poder charlar de esto ahora y tomémoslo como una especulación intelectual, ¿no? Porque si yo diría que sé lo que va a suceder o cómo va a estar, les estaría mintiendo. Eh, sí, me parece que es interesante tomarnos unos minutos para pensar algunas cosas que están sucediendo, ¿no? Y en esto me gusta a mí pensar también en un poco en la historia, en entender también cómo han sido las historias de otras pandemias, de otras enfermedades, y cómo eso ha modificado algunas conductas sociales de la comunidad, urbanas incluso. Yo creo que algo de esta pandemia nos vamos a llevar, y creo que algo va a volver de lo que ya conocíamos, con lo cual me imagino que va a ser una mezcla entre esas dos cosas. Lo que sí, para nosotros que somos seres que estamos como más atentos a esos temas, está claro y tenemos como un deseo de que podamos salir mejores, mejorados, digo, haber podido cambiar algo del sistema en el que extractivista, perverso, en el que estamos inmersos, que podríamos volcarnos mucho tiempo atrás, incluso hasta la revolución, cuando fue la revolución agrícola, dentro de la especie, cuando la especie empezó a domesticar las primeras plantas para cultivarlas y se asentó en un lugar, y a partir de eso empezó a transformar la naturaleza y empezó a crecer la población, digo, ¿no? Esta revolución que en realidad no se sabe si ciertos vegetales terminaron por domesticar a las personas y no las personas a esos cultivos. Pero en definitiva, me parece que hubo un tema que se pasó por alto, que el otro día lo leía en una nota en estos compilados que estuvieron circulando, en Sopa de Wuhan y en la parte 2, que fiebre. Había una introducción de Maristela Svampa que me pareció interesante, que decía que la pandemia, por lo menos en el primer mes, nos habíamos olvidado de la crisis ambiental, que es una crisis económica, política, en definitiva del sistema, yo creo, total, y nos habíamos estado conectando todo el tiempo con el miedo, ¿no? Con el miedo de la guerra, con el miedo de la enfermedad, de la salud, y que nos habíamos podido olvidar de qué es lo que estábamos haciendo, que creo que es lo que vos decís, Pacu, cómo estaba hoy habitando, digo, en todo este sistema, en la Tierra, el ecosistema natural. Y es cierto que también aparecieron
aparecieron como estas dos visiones este tiempo, ¿no? Digo, estas fotos que veíamos de los delfines en Venecia, o algunos otros animales caminando por ciudades, que creo que en gran parte es cierto, pero no significa que la naturaleza esté volviendo a reconquistar un lugar. Digo, yo no podría hoy decir en términos científicos si es que está creciendo la población de un animal o no. Sí, está claro que cuando el hombre se repliega, se encierra y deja como un vacío, los animales que están latentes, toda la biodiversidad que está latente en las ciudades, en los pueblos, mismo en el campo, en los bordes de lo que son los cultivos agropecuarios, cuando uno se repliega, vuelve de vuelta a tratar de avanzar sobre un territorio que había sido despojado originalmente. Con lo cual, eso es lo que está sucediendo, creo que hoy en día. Amén de que sí, el otro día leí una nota de Chris Tompkins que también mencionaba como que sí es cierto de que los mayores cambios ambientales se estuvieron viendo en lo que tiene que ver con la composición gaseosa de la atmósfera, y en esto hubieron algunos mapitas sobre Buenos Aires, sobre cómo fue el corrimiento de algunos gases en este tiempo, y sobre todo en la cuestión de los ríos también. Creo que esas fueron las dos variables que uno sí podría decir, sí hubo un cambio, cuando uno deja un disturbio, deja de inyectarle al sistema, nosotros, ¿no? La producción, las fábricas, un montón de elementos dejan de ir modificándolo, vuelve el sistema natural de alguna forma a regenerarse. Pero lo que es, me parece como interesante, es los que podemos y tenemos esta posibilidad, es aprovechar este momento para sensibilizar la mirada sobre algunas cosas, ¿no? Sí, Aprovechar totalmente. El otro día conversábamos esto, ¿no? Vos me decías la sensibilidad que se empieza a ganar, inclusive estando en la ciudad. Y creo que la gran pregunta que nos hacíamos era si esta sensibilidad iba a quedar circunscripta a un momento histórico y que nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos le vamos a contar que en marzo y julio del 2020 las mariposas invadieron la ciudad, o si algo de esa sensibilidad nos va a hacer cambiar en nuestras conductas, ¿no? Quizás, digo, la pregunta es muy sociológica, pero quizás a partir de tu trabajo te llegan, o podés ver que llegan diferentes inquietudes o propuestas o preguntas. Sí, yo creo que es un poco eso, Facu. Es cierto lo que vos decís. Creo que el hecho de las cosas que nos cuestionamos en este tiempo, casi en núcleos familiares, ¿no? Que es hoy la unidad que todos tenemos doméstica, creo que es la posibilidad de transformarnos de ese lugar. No sé cómo va a funcionar después en términos de sociedad, porque todos sabemos que la sociedad es muy heterogénea, hay gente que quizás no le modifiquen nada y siga haciendo su vida, consumiendo de la misma manera, y hay otros que estamos más abiertos al cambio, más disponibles, más sensibles a eso, y estamos entendiendo y haciéndonos preguntas sobre cómo estamos viviendo, cómo nos movíamos, qué estábamos consumiendo, cómo nos alimentábamos, de dónde venían las cosas, y los que tenemos un poquitito de aire utópico, enseguida prende mecha y decir, esto me parece que es la puerta para poder hacer un cambio, ¿no? Para poder mejorar este sistema extractivista, básicamente, porque desde la revolución industrial estamos viviendo un sistema que es extractivista en términos de los recursos naturales, y ver de qué manera lo podemos hoy cambiar en un nuevo escenario. Algo que conversábamos también, que me pareció muy interesante, porque coincido plenamente con vos, y en gran parte hemos tenido muchas charlas de soñar juntos nuevos horizontes, mucho más conectados con la naturaleza. Sin embargo, hay muchas personas que gustan de vivir en ciudades, ¿no? Más acementados, digo, cada uno en ese sentido puede elegir lo que mejor le parezca. Sin embargo, vos también lo que me comentabas era que a partir de esto también se empieza a ver que se pueden pensar modelos de ciudades distintas, ¿no? Como unas ciudades más compactas, diferentes a las que estamos construyendo, o por lo menos a las que estuvimos acostumbrados a construir hasta el día. ¿Nos podés contar un poquito esto? Sí, un poco las últimas visiones, y voy a sacar la pandemia un segundo, hasta la pandemia lo diría, como la visión que estaba un poco acordada sobre cómo tenían que ser las ciudades a futuro, es que tenían que ser ciudades compactas, compactas y densas. Esto lo que significa es que imaginemos una ciudad que pueda estar resuelta, confinada en un determinado límite y que no crezca indefinidamente en el territorio. Uh -huh. Esto ponía en crisis un poco los modelos
que habían sucedido, sobre todo los modelos norteamericanos de los 70, de los 80, y los cuales nosotros nos han llegado muchos de esos, en los 90, en los 2000 sobre todo, y tiene que ver con todos los barrios periféricos a la ciudad, el suburbio, como lo conocemos. Y en definitiva se ponía en crisis el suburbio, porque decían que el suburbio primero requería de una infraestructura, que era el auto, y el auto implicaba todo un modelo del siglo XX de consumo y contaminación. El auto implicaba tener autopistas y todo lo que la autopista generaba socialmente y ambientalmente también. Y por otro lado, los suburbios, cuando se montaban en esta idea de ciudad jardín, que en un momento estuvo también muy en boga, lo que en definitiva hacían era ir destruyendo cada vez más el ecosistema que estaba por fuera, ¿no? Esto nosotros en Argentina lo vimos de un modo salvaje, con todas las urbanizaciones privadas, sobre todo los humedales del corredor norte y todas las expansiones que siguen estando hoy sobre la ciudad. Entonces, de ese modelo suburbano del auto, del consumo y del petróleo, uno se pueda mover, en el cual uno tenga un negocio cerca de su casa, puede ir caminando y pueda también ir al trabajo, y no necesite de un medio, digamos, de consumo masivo. Ese era el modelo que se denomina como la ciudad compacta y densa, ¿no? Pero de pronto, creo que el virus, el COVID, nos hizo de vuelta a algunos preguntarse si esa compactación, si esa cercanía social, de pronto hoy la veíamos como beneficiosa, ¿no? Y si era así, ¿hasta qué punto la podíamos medir, ¿no? Hay mucha gente que de vuelta empieza a soñar con el éxodo a unas comunidades por fuera de la ciudad, el éxodo a algunos pueblos. Hay de vuelta como un emerger a estas islas en el territorio como posibilidad de salir. Hay un dato que a mí me pareció como a nivel urbanístico como interesante por ahí como analizar, y es esto que Alberto Fernández contó con la pandemia, cuando empezó a flexibilizar la pandemia, que hablaba de que ciertas ciudades de 500.000 habitantes hacia abajo que no habían tenido casos podían seguir su vida normal, ¿no? Y eso nos daba a pensar, decir, wow, ¿no serán que las ciudades de pronto hay una nueva medición del tamaño que tengan que tener? No Buenos Aires con sus 16 millones de habitantes, pero si no, no habrá como unos modelos de ciudades medianas que serían hoy como las que nos permitieran tener como una vida que pueda ser caminable, recorrible, y que no sea una megalópolis interminable. Esas eran, creo que, parte de las disyuntivas que hoy se están dando, sociales, ambientales, urbanísticas, como hacia dónde vamos a disparar ahora. Digo, ¿cuáles son todas las opciones que tenemos para evitar? Seguro. Y algo que decías antes también, conectándolo un poco con esto, ¿no? Con las grandes ciudades o las ciudades pensado más compactas, más pequeñas, y la forma de vincularnos con la madre tierra, con la Pachamama y con los alimentos. Si vos ves también en este nuevo, como lo decías antes, ¿no? Si bien comentabas que hay como una nueva pregunta por lo que comemos, si también empieza, porque claro, en muchos diarios se tira, como hacer tu propia huerta, pero se tira como una cosa tirada de los pelos, como que de la noche a la mañana te pones 5 cajones en la terraza y tenés zanahorias para 20 años. Y eso implica un cambio cultural, familiar, de cuidado y de saber cómo, ¿no? Pero si bien esto que te digo yo de los medios en general es algo que aparece muy tirado de los pelos, si ves que también existe o empieza a pensarse, inclusive dentro de la ciudad, formas un poco más autosustentables. Sí, yo creo que esto de los medios es un poco una caricaturización de algo, ¿no? Siempre están como queriendo tirar un anzuelo, pero que en definitiva no profundizan. A nosotros nos agarra en un momento incluso laboral, que está bueno porque venimos ensayando algunos modelos de villas agroecológicas o aldeas cultivables, y empezamos también a estar en contacto con la UTT, ¿no? Uh-huh. Y ellos están trabajando mucho, si bien el reclamo principal de ellos es la tierra, es el acceso a la tierra para poder producir, bajo el modelo agroecológico, que es un modelo que es bastante complejo, que habla de la sanidad de la tierra, de la pacha, que habla también de un equilibrio social, de un equilibrio económico y demás, como modelo. Ellos están buscando tierras fiscales cerca de las ciudades, como pueden ser antiguas vías de ferrocarriles o grandes predios que hayan quedado
tierra del Estado para poder empezar a producir más cerca de donde se consume, en definitiva, ¿no? Claro. Eh, Sí, sí, no para es, evitar esta cuestión, ¿no? La gran cuestión del intermediario, ¿no? Es como, exacto. el otro día justamente veía una charla de la Universidad de Agronomía, ¿no? Y surgía toda esta cuestión del traslado, ¿no? De que comemos las bananas que vienen de tal lugar se medía la cantidad de kilómetros que recorrían los alimentos para llegar a nuestra mesa, que aparte de una desproporción de kilómetros, tiene que ver también con gas emitidos, con petróleo consumido, con accidentes viales, digo, genera toda una burbuja de un sistema que tiende a colisionar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cuando uno puede pensar la ruta del queso, la ruta, no sé, del alimento balanceado para un perro, un montón de alimentos de distinta índole, es una locura. A veces el mismo producto y la materia prima sale a Argentina, va a Brasil, vuelve a Córdoba y vuelve de vuelta a ser consumida en un barrio de la capital. Es delirante, todos esos circuitos que, como dirían algunos permacultores, hasta destruyen también la cultura local, ¿no? Porque la industrialización de muchos alimentos hacen que el productor se desprenda de su propio producto, ¿no? Un productor de queso por ahí va a comprar el queso al supermercado, es una cadena bastante perversa. Entonces creo que hoy se está trabajando un poco en esa línea, ¿no? En pensar cómo puede ser un modelo de que primero, tal cual, disminuya a los intermediarios y te llegue un alimento de mejor calidad, que en definitiva ese alimento se convierte en tejido después, ¿no? Es lo que vos comés y es lo que después se transforma en tu piel, en tu carne, en tu ser, en tu materia, ¿no? Como individuo. Pero también tiene una búsqueda espiritual profunda, creo, ¿no? También. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con cuánto necesitamos. Por ahí es más una experiencia personal, pero a mí este tiempo me pasó a decir, por ahí quizás no tengo que trabajar tanto. Como que en este modelo medio de encierro uno consume lo esencial para la vida, y hay otras cosas que por ahí decís, por ahí no necesitaba tanto. El auto por ahí no necesitaba tanto. La verdad es que tener un auto parado y estar ahí, digo, la verdad que podría tener un auto compartido con alguien y usarlo muy de vez en cuando, digo, o que haya un auto público y uno pueda usar y después dejarlo, digo. Entonces creo que la agroecología y pensar en producirnos sus propios alimentos, si bien es cierto que no es solo tener una huerta en la casa, sino que para que uno pueda alimentarse autónomamente de eso, tiene un montón de condicionantes y necesitaríamos un poco más de superficie y requiere mucho esfuerzo, tiempo y conocimiento. Me parece que empieza a darnos con algunas pistas de por dónde podríamos ir. Buenísimo, Nacho. Muy claro. ¿Y algo que quiera que te haya quedado ahí en el tintero? Eh, Tenés 10 segundos para pensar la respuesta. No, no, algo no, no, que... no. Me ha ido llevando tan bien que no. Me Bueno, cuesta volver a pensarlo. entonces terminemos de la mano y salgamos por la puerta por esto. Y te agradezco, no, ahora en serio te agradezco, más allá de que somos amigos y compañeros, y que es súper interesante. Y me parece que a veces se le da un lugar bastante marginal a lo que es la naturaleza, a lo que es el medio ambiente, o se lo tilda, se lo encasilla como en un lugar de un hipismo o de algo, de una utopía irrealizable, me parece. Y yo creo que obviamente personas como vos, que hace muchos años vienen laburando en el tema, y yo creo que claramente, como vos lo nombrabas, la irrupción de la UTT, muy, muy sensibles, y que yo creo que en algún punto nuestros abuelos todavía guardan, o pueden guardar, los que tienen abuelos, digo, los mayores, esa sensibilidad de la fruta más cercana, digo, ¿no? Entonces, algo en eso todavía queda dando vueltas, me parece. Sí, y para cerrarme, ahora me diste un pie lindo, ¿no? Que es cierto, uno cuando hablaba con nuestros abuelos, algunos venían de Europa, unos se han pasado por la guerra, por una situación extrema, ¿no? Y cómo ellos tenían como cierto conocimiento en el manejo de esto, ¿no? Sabían cómo alimentarse, cómo producir, habían pasado hambre, y creo que a nosotros, por un tema generacional, eso no nos había sucedido nunca, ¿no? Pero está bueno volver a pensar qué es lo esencial, me parece, qué es realmente lo importante, ¿no? Y eso creo que tiene que ver, por un lado, con el medio ambiente en su espectro más amplio, la naturaleza, lo que comemos, cómo nos relacionamos con eso, y por otro lado, con la sociedad, con la comunidad. Esta posibilidad de poder agruparnos, poder entender de que
si hoy yo me junto con alguien, podemos generar algo que solos no podríamos y empezamos como a generar un nuevo acuerdo social, una nueva cooperación. Creo que de eso se trata, me parece, aprovechar esta pandemia de una forma. Nacho, mil gracias por tu tiempo y bueno, y hablamos. Un abrazo Bueno, grande. gracias a ustedes. Gracias. Gracias.